fiebre, vamos a hacer la fisiopatología de la fiebre la próxima. ¿Ven? ¿Ven atrás o...? No hay antes uno. No hay otro. Después de esto. Definición. Bueno. Entonces el signo febril ya conocido desde antes. Fue, aquí dice Celsius, afirma que la fiebre es sin duda una enfermedad. ¿Sí? Inicialmente pensaban que era una enfermedad y no el resultado de una enfermedad. Que es un proceso infeccioso o no infeccioso. Generalmente el infeccioso va a ser secundario a bacterias, ¿no? Aunque puede ser también bacterias, virus o parásitos. Y los no infecciosos, los politraumatizantes, los quemados, no es infeccioso, pero se va a volver un paciente con quemaduras amplias, más de 20%, se va a infectar después. Es importante que Gallaudet y Fahrenheit tienen importancia en la evolución del síndrome febril o de la fiebre. He puesto en rojo y no se ve. Porque ellos han ideado el termómetro. Es muy importante el equipo que mide la temperatura. Wunderlich, ¿sí? En 1868, la fiebre lo incorpora como un parámetro de los signos. ¿Sí? Ya en 1943, Bill Roth, Menck y todo eso, ya hablan de algo que vemos en inflamación. El SIDS, famoso, ¿lo ve? Toda inflamación se va a empezar con el SIDS. ¿Qué es el SIDS? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ahora, aquí dice, a la luz de los conocimientos actuales, la fiebre es una respuesta defensiva beneficiosa del huésped ante diversas agresiones. Existe evidencia cierta de que la fiebre en los inicios es beneficiosa. ¿Sí? Que va a actuar, que vamos a ver en algunas de las diapositivas, los efectos beneficiosos de la fiebre y vamos a ver los efectos desfavorables de la fiebre. La próxima. Está bien. Síndrome febril. ¿Sí? Y el síndrome se llama síndrome febril. ¿Qué es síndrome? ¿Qué es un síndrome? El conjunto de síntomas. ¿Cuál es la diferencia entre síntomas y síntomas? Uno es objetivo, ¿sí? O sea que tenemos que medir. Y el otro es subjetivo, es lo que el paciente puede sentir calor, sudor. Entonces, ¿cómo vamos a definir la fiebre, muchachos? Fiebre es la elevación de la temperatura corporal por encima de los valores considerados normales, secundarios a una enfermedad. ¿Qué es fiebre? Elevación de la temperatura por encima de los valores considerados normales. ¿Cuál es el valor promedio considerado normal? 37.2. La fiebre sigue un ritmo circadiano. Eso es importante. Es decir, que va a tener variación durante el día. ¿Cuándo sientes más calor? ¿O cuándo se siente más calor? En el día. ¿Pero a qué parte del día? ¿Es igual a las 7 de la mañana que a las 6 de la tarde? En la tarde, ¿ves?
más caliente, en la mañana hace frío. Esa variación se llama ritmo circadiano. Entonces, porque va a haber la hipertermia, que también es la elevación de la temperatura, pero a 38 grados, que no tiene ritmo circadiano. Entonces, el control de la temperatura central está en el hipotálamo. ¿Qué está en el hipotálamo? El centro regulador. El centro termorregulador. Y el centro termorregulador, que es un grupo de neuronas o células nerviosas, está localizada en el hipotálamo, pero el hipotálamo es amplio, pues, ¿no? En el área preóptica, justo en la base del tercer ventrículo. Entonces, el centro termorregulador es el que tiene que recibir seguramente las señales, los estímulos de frío o de calor para cambiar. O sea, este centro termorregulador va a funcionar como un termostato. ¿Sí? Ya. Además, la fiebre es una respuesta neuroendocrina conductual, controlada y regulada del organismo. Sí, es neuroendocrina, porque cuando hace frío, tiene que aumentar el metabolismo basal. Y el metabolismo basal está regulado por una hormona que es la hormona tiroidea. ¿Qué se llama? La T3. ¿Sí? Además, rápidamente entra en juego el sistema simpático, estimulando a la glándula suprarrenal, liberando adrenalina. ¿En qué parte de la suprarrenal? A ver, ¿en qué lugar de la suprarrenal se forma? En la médula, ¿no? Está formada por células afines. Porque la corteza de la suprarrenal libera ¿qué? ¿No ve que la corteza tiene tres capas? Una capa glomerular, una capa fascicular y una capa reticular, ¿lo ve? Mineralo corticoides, glucocorticoides y andrógenos. Entonces la médula es importante. La médula va a liberar catecolaminas. Entonces, más la liberación de estimulada por la hormona TRH, todo eso, va. Entonces, por eso es neuroendocrina, respuesta neuroendocrina. Conductual le han aumentado, porque también interviene la conducta, ¿no ve? ¿Qué haces cuando te hace calor? Pero hasta cierto lugar. Cuando hace frío, empezamos a cortar las manos, empezamos a cocinar, además de lo que el organismo va a hacer seguramente por la liberación de la próxima. La fiebre es la elevación de la temperatura corporal por encima de los valores considerados. Pero varía, pues, ¿no ve? Según el sitio donde se toma la. Aquí decimos, la temperatura axilar varía entre 36 a 37 grados. ¿Sí? Es la más fría, ¿no ve? La temperatura bucal es más alta en 0,4 grados. 36 a 37,4 grados. Obviamente son cifras estándar, pero eso cambia según situaciones físicas.
caliente, digamos, es la región rectal. 36, 37.6. La temperatura óptica, conducto auditivo externo, 36.6 a 36. Más alta todavía. Y finalmente la temperatura esofágica. Es la que está, el esófago está cerca del corazón y de la circulación aórtica. Entonces, esa es la que refiere la verdadera temperatura corporal. Pero imagínense, no le vamos a estar poniendo un termómetro en la oreja. Cada vez es incómodo, ¿no ve? Tiene que tener un bulbo especial para colocar. Pero a razón de, ¿qué fue? De una de las gripes en los aeropuertos, con un termómetro óptico, hacían. La temperatura esofágica, habrá que poner un termómetro especial, una fibra, cuya terminal detecte la temperatura en el esófago. Eso no lo vamos a hacer rutinariamente. Pero sí hacemos, si es necesario hacer temperatura esofágica en los pacientes en los que vamos a hacer cirugía, en los que cambiamos válvulas, o en ese tipo de pacientes donde se usa la circulación extracorpórea, debemos bajar la temperatura. Parada cardíaca a 28 grados. O sea, le aumentamos hielo a una bomba. Entonces, para bajar. Y luego subir. Y si el termómetro está en el esófago, tenemos que subir a 37. ¿Lo ven? La rectal, si bien es también una buena referencia, es también incómoda, ¿vale? En los niños no se usa rectal. Como hacen berrinches, se pueden lesionar. La más frecuente es la axilar y la próxima. ¿Qué más podemos decir en forma general del síndrome de Febrile? Un 30-40% de los enfermos que ingresan a un hospital general lo hacen por presentar fiebre. 30-40%. La mayor parte no va al hospital o por dolor. Si no hay dolor, a veces no va. Y la fiebre, un 30-40% de los enfermos tienen fiebre. ¿Cuál es la importancia de esto? Que la mortalidad es 4 veces mayor en los pacientes que ingresan al hospital y tienen fiebre. Constituye un signo frecuente y de aparición precoz. Y a veces es el único signo que hay. Ahora hay que darle importancia a la fiebre cuando es la única manifestación. El paciente dice, ¿sabe, doctor? A las 4, 5 de la tarde me sube la temperatura, fiebre, y me da escalofrío, tengo chuchu. Chuchu, ¿no ves el escalofrío? Como el paludismo. Así, eso es serio. Y después pasa esto, eso es, yo estoy bien, no hay que tomar como una cosa no importante. La mayor parte de las neoplasias solo se manifiestan en los inicios por fiebre. Entonces, una fiebre, hay que investigar siempre. La fiebre es una manifestación de infección mientras no se demuestre lo contrario. ¿Sí? Hay que buscar el foco de infección. Presenta signos y síntomas, por lo tanto se llama síndrome. ¿No ven la próxima?
El síndrome febril se caracteriza por los signos. Frecuentemente, frecuencia cardíaca aumentada, ¿ve? Taquicardia. Frecuencia respiratoria aumentada. Y la presión arterial aumentada. Porque aumenta el flujo, con la frecuencia cardíaca aumenta el flujo. El gasto cardíaco, eso es el gasto cardíaco, entonces, y el gasto cardíaco determina las cifras de presión sistólica, ¿no ve? Entre los síntomas, los más frecuentes, y todos ustedes y todos nosotros sabemos, dolor de cabeza, un resfrío, pues, ¿no ve? Nos da dolor de cabeza, cefaleas, duelen las articulaciones, artralgias. Uno no tiene hambre, no tiene ganas de comer, anorexia. Tiene ganas de dormir, somnolencia. Y está decaído, hay decaimiento general. Todo esto lo vemos en un simple resfrío, ¿no ven? Esto, sí, estoy con dolor de cabeza, estoy con madre, no quiero comer. Y sabes, mi corazón, estoy con taquicardia. Entonces eso es síndrome febril. La próxima. La hipertermia. ¿Cómo definimos hipertermia? Que no es fiebre, ¿ya? En la hipertermia no falla el centro térmico, ¿no? Lo que fallan son los mecanismos de control. Y los mecanismos que controlan la temperatura son la termogénesis y la termolisis. Cuando falla termogénesis, no hace calor, por ejemplo, una piel dura, que no aumenta el flujo, ¿en qué caso? Esclerodermia, ¿no? La piel dura, entonces la falla, o que no tenga glándulas sudoríparas, o que, ¿qué falla? Esos mecanismos de termogénesis o de termolisis. No es la falla del centro termorregular, hipertermia. Otra de las características que tienen que saber, porque esto lo pongo yo en el examen. Ausencia de variación circadiana de la temperatura. O sea, todo el día o toda la noche está en 38, 39 grados. No baja en la tarde, no es... Otra característica de la hipertermia, falta de sudoración. Pese a estar con fiebre, 38 grados centígrados, no hay sudoración. En la clasificación de la hipertermia se citan al golpe de calor, generalmente cuando de un clima no muy caliente va a otro más caliente, ¿sí? Y se desmaya o se pone mal. Cuando uno va a Santa Cruz y está en 36 grados. Otros jugadores no apenas que los hagan jugar a las 3 de la tarde a los colegas en Santa Cruz, cuando están en 36 grados. Entonces, por eso se tienen que hidratar, ¿no ve? Que para el árbitro. Hipertermia maligna es otro de los, por anestesia. Se ha descubierto que hacían fiebre, sobre todo los niños, después de que se les daba anestésicos volátiles, como el alotano. Y no, ahora ya está descubierto esto, de que es un problema con el calcio, entonces ya hay que tener mucho. El síndrome neuroléptico maligno, que es un problema nervioso. La hipertermia inducida por drogas, algunos medicamentos pueden producir hipertermia. Lo importante es que diferenciemos de lo que es fiebre. La próxima. He cambiado esto. Como es el rojo, ya no se ve. Pero si me acerco, dice fisiología de la regulación de la temperatura. O sea,
Antes de hablar de la fisiopatología de la fiebre, tenemos que saber la fisio. Entonces ustedes ya tienen que venir de fisiología conociendo la regulación corporal de la temperatura. Y la regulación de la temperatura corporal, desde el punto de vista fisiológico, depende de tres factores, ¿sí? De los mecanismos productores de calor, que se va a llamar termogénesis. De los mecanismos de termólisis, es decir, eliminación de calor. Entonces ustedes que son campos, termólisis, uno pierde frío por la piel, ¿cómo pierde? Por radiación, por evaporación, por convección. ¿Sí ven? A eso que ya han debido ver en estos dos mecanismos, el de termogénesis y el de termólisis, están integrados a través de estímulos, obviamente, al centro termorregulador, que hemos dicho que está en el hipotálamo anterior, a nivel del área preóptica, cerca al tercer. Este centro termorregulador, que es un grupo de células, que algunos dicen que la parte anterior estaría en relación con el termostato, es decir, que recibe los reflejos periféricos o centrales para que cambien. Luego están los centros productores o eliminadores de calor y luego una zona fijadora de calor. En general, lo que tenemos que saber es que el centro termorregulador situado en el hipotálamo anterior, en la zona preóptica, es este centro termorregulador está sujeto a termogénesis. La termogénesis, metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? No es más que la producción o consumo de oxígeno, ¿no? Y la liberación de CO2. Y es famoso en esto, ¿sí? Para formar oxígeno y energía o moléculas de ATP, un ciclo, ¿no? Hay un ciclo aeróbico y un ciclo anaeróbico. ¿El ciclo aeróbico de quién es? ¿Ciclo aeróbico de quién? Ciclo de Krebs. ¿Lo ven? Una molécula de glucosa tiene que generar 38 moléculas de ATP. Pero previamente, si no hubiese oxígeno, entonces funcionaría el ciclo de Enden-Meyerhof. El Enden-Meyerhof, sin oxígeno, produce apenas 2 moléculas de ATP. Y esa da solo 69.000 calorías. En cambio, el Krebs produce 38 moléculas de ATP y 699.000 calorías. Eso. Entonces, el aumento del metabolismo basal, es decir, la generación de consumo de oxígeno CO2 a través de estos ciclos, va a aprovechar calor. ¿No ven? Ya. Además, este metabolismo basal hemos dicho ya que está en relación a unas hormonas. T3, T4 y adrenalina. ¿Sí? Oxidación de nutrientes. ¿No ven? Todos se van a metabolizar. Los hidratos de carbono, las proteínas, los líquidos. Y entonces van a producir energía en su metabolismo. La actividad muscular, ¿sí? Entonces, el hecho de que los músculos están trabajando a través de sus
proteína, ¿no? La arginina, la miosina, contrayendo, relajándose, todo eso. Entonces eso es un mecanismo de termogénesis. Entonces el paciente con convulsión, ¿qué se llama el paciente que tiene convulsión? ¿Qué se llama? Un epiléptico podrá tener aumento de temperatura porque aumenta su actividad muscular. Entonces el ejercicio que hacemos al trotar, al todo eso, también es un mecanismo de aumentar, ¿no? Por eso el paciente cuando hace frío va a empezar a temblar, ¿sí? Para hacer actividad muscular, hacer mecanismos de termo. ¿Cómo pierde calor? La mayor parte por la piel, ¿sí? El 80% está en relación a la temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se pierde? Por mecanismos, ¿sí? Y radiación, ¿sí? La formación de eso, ¿verdad? Ahora, ¿quién se pierde? Por eso que te vas y no sabes los ciclos. La próxima te voy a preguntar el ciclo de Krebs. Sí, es que el ciclo de Krebs es importante, tienen que saberlo. Una molécula de glucosa, glucosa, 6-fosfato, glucosa, 1, 6, ¿sí? Ya. Entonces, por la temperatura ambiente se pierde el 80% de la energía. A través de la irradiación. A través de la conducción. ¿Cómo se pierde por conducción? Tocando un elemento más frío. Conducción. Convección. ¿Sí? Acercándose a algo más frío, entonces ¿sí? Y un mecanismo que en medicina nos persigue, ¿sí? La pérdida insensible. ¿Cuál es la pérdida insensible? Evaporación y sudor. Sudoración y pérdida insensible es una parte importante, porque eso va a entrar en el equilibrio del agua y electrones. ¿Cómo es el agua al organismo? Por 3 vías, ¿no es? Agua metabólica. No ve que hay agua libre, agua metabólica y agua de composición. ¿Sí? Ya. ¿Y se pierde por qué? Por 3 vías también, ¿no ves? Y para que no se olviden lo que los chicos jugaban de chiquitos. Pecho, pulmón, pistola, cañón. Orina, heces, piel y respiración. ¿Sí? Entonces, si eso se ríen y se van a acordar, es súper bien sensible. Ahora pónganle cifras, nada más, ¿no ves? Ya, pero eso vamos a ver en algo ahí. La circulación sanguínea es importante, ¿no ves? El mecanismo de vasodilatación, vasodilatación mayor, evaporación, ¿sí? Termólisis. Pérdida insensible, el sudor y la respiración se pierde un 20%, el 80% por la piel, conducción, irradiación, convección y el 20% la próxima. No es necesario acabar, el tema es corto, pero no por eso lo vamos a cumplir. Si tengo que acabar en 2 clases, lo acabo. ¿Sí? Y si hay temas que los acabamos en una sola clase. Entonces, el síndrome fértil va a estar dada por la presencia de bacterias, ¿sí? De virus, respuesta inmune, los lipopolisacáridos, ¿sí? Sí, también cuerpos extraños, todos. Hay una serie, podemos hacer una lista interminable de esto, ¿no? Las bacterias, ¿qué son las bacterias? ¿Cómo se clasifican? En gram positivas y gram
Las gram negativas son bien patológicas porque tienen el lipo y el lipopolisacárido tiene 3 fracciones, ¿lo ve? A, B, C. Y la más antigénica es la fracción A. La fracción A del lipopolisacárido es la que da todos los trastornos que los gram negativos dan. Entonces, todos estos, después vamos a entrar en la próxima diapositiva, seguramente, al llamar a esto, ¿qué se llaman las sustancias que producen fiebre? Pirógenos. ¿Y estos serán pirógenos? ¿Endógenos o exógenos? Exógenos, no endógenos. Exógenos. Bacterias, sí, gram positivo, gram negativo, virus. Los virus, de las bacterias una sepsis, de los virus, ¿qué ejemplo pueden poner? La gripe, ¿no? Respuesta inmune, antígeno, anticuerpo. ¿Cuál es la enfermedad? NES, lupus eritematoso. Estos pirógenos exógenos tienen que ir a estimular a este sistema que es famoso, ¿no? El sistema monocítico, macrófago, mononuclear, ¿no? El monocito es cuando está circulando, se llama monocito, y cuando ya se estabiliza en un tejido se llama macrófago. Ambos en la sangre y estacionado tienen funciones cardíacas. Son los funciones de todo el proceso inflamatorio. El sistema monocítico macrófago. Por eso tenemos que saber, cuando pedimos un hemograma, un leucograma, cuánto es el porcentaje de los monocitos, de los eosinófilos. Porque en base a eso, porque estos son los linfocitos. Después aparecen, miren aquí, los linfocitos T inductores, ¿sí? Que van a producir, estimulando a los linfocitos B, van a producir anticuerpos. Entonces, estos tienen que actuar sobre el sistema monocítico macrófago a través de una respuesta inespecífica y otra respuesta específica dedicada. A través de esta respuesta, que no es específica, se tiene que estimular a través de la acción de estos, liberar los pirógenos ahora en endógenos. Y estos pirógenos endógenos, ¿sí? Van a ir, aquí solo está representada la interleucina 1. Ahora ya sabemos que hay interleucina 1 alfa, 1 beta, la interleucina 6, el factor de necroestimulato, que en otra de los cuadros no está. Las interleucinas, que ya van a actuar como pirógeno endógeno, van a ir a actuar al centro termorregulador, el cual está rodeado de una red vascular, red orgánico terminal, para que las sustancias puedan o no penetrar. Entonces, a esas células de la red vascular, a las células van a estimular estas interleucinas para provocar previamente el estímulo, ¿sí?, de la cascada de las prostaglandinas y liberar prostaglandina E1 y prostaglandina E. Estas penetran la membrana encefálica y llegan ahora sí al centro termorregulador, y a través del estímulo del AMP cíclico van a producir calor, es decir, fiebre. Por otro lado, se va a estimular los linfocitos, especialmente el linfocito T, para formar anticuerpos.
La próxima. Esta más, ¿ya? Entonces, para el síndrome febril, lo importante es que tenemos que recordar que las infecciones son una causa, tal vez la mayor. Las neoplasias, porque estas pueden tener solo fiebre y ser una neoplasia. Las colagenosis, lupus eritematoso, ¿sí? Hipersensibilidad a los medicamentos. Todos estos, a través de la liberación, actuando como pirógeno exógeno, estimulando al sistema monocíclico macrófago, liberando ahora ya pirógenos endógenos, van a producir fiebre, que será tal vez el síntoma inicial y a veces es la única manifestación de la fiebre. La próxima, para acordarme en qué nos hemos quedado. Listo, nos falta todavía. Entonces quedaremos aquí, porque ¿cómo le va a hacer esto? Excelente.